Y él dice en el versículo 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar, sabemos el resto de la historia. ¿Por qué lo leímos todo? Para que veamos el panorama de todo lo que sucedió y cómo Dios estaba llevando a ese hombre para el lugar de la bendición. Amén. Y en medio de ese camino, él vino y dice, tuve miedo. ¿Y qué hizo él? Mintió. Y después cuando lo descubrieron, dice, es que yo tuve miedo y yo quise ayudar a Dios un poquito. Y Dios no necesita ayuda. Él es el que cumple y tiene control de todas las cosas. Amén. Siempre. Nunca se le sale nada de su control. Del control nuestro sí, pero del de Dios nadie. Amén. Todo está bajo control. Amén. Y entonces vemos después en el versículo 12 y dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado en medio, ¿sabe?, del desierto, donde decía eso no vale nada, y Dios lo hizo fructificar y lo bendijo, porque cuando Dios nos llama, Él nos respalda. Y si Dios te ha dicho es allí, es porque es allí. Y Él le dijo, yo te voy a bendecir, ¿sabes? Porque yo estoy comprometido por la promesa que hice con tu padre Abraham, para cumplir mi pacto y para bendecirte. Amén. Y así es con nosotros también. Cuando Él te ha dicho una palabra profética y en lo que dice su palabra, esas promesas para usted y para mí, es porque son realidad. Pero depende de qué actitud yo voy a tomar para tomar eso que es mío. Amén. Y para que se lleve a la realidad. Porque a veces los procesos no nos gustan. ¿A quién les gusta? A nadie. Pero todos tenemos que pasar. Igual Isaac pasó un proceso. Y dijo, Señor, aquí nos van a matar porque nos descubrieron. Pero Dios lo bendijo. Amén. Él lo bendijo grandemente. A pesar de que de nuestros errores, Él tiene misericordia y nos bendice siempre. Siempre, a usted y a mí, siempre. Él está allí. Lo que Él te ha dado, nadie te lo puede quitar. Lo que es la porción tuya, es tuya, suya, mía. Y nadie puede quitar esa porción, a menos que nosotros la soltemos o no la querramos. Amén. Él ya estipuló para cada uno de nosotros, porque nosotros no venimos a este mundo por casualidad, sino Dios tiene un plan, un propósito en nuestras vidas. Amén. Isaac vivió diferentes experiencias. Imagínense, llegó a arrimarse allí a ese lugar que no era su tierra, sabía que tenían un lugar que Dios les había prometido. Llegó, digamos, a mendigar, a pedir. Pero sabe, de la nada Dios lo bendijo grandemente, porque esa es su promesa. Y donde quiera que vayamos, mire, estemos en el polo norte, en el polo sur, lo manden allá a Arabia Saudita, y Dios le ha dicho, yo voy a levantarte y voy a bendecirte. De allí Dios nos levanta y nos bendice. Amén. Porque es su palabra, y eso es lo que nosotros tenemos que agarrarnos, de su palabra. Amén. Amén. Isaac, igual como usted y yo, él dijo, Señor, ¿qué hacemos ahora? Pero Dios le dijo, obedece. ¿Sabe? Porque es importante, no comprometamos la palabra con nada ni con nadie. No debemos de comprometer las verdades de la palabra que Él nos enseña siempre. No importa la presión, no importa lo que se esté viendo, no importa lo que usted esté viendo con sus ojos naturales. Señor, tu palabra dice esto y esto es lo que se va a hacer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pesará más? ¿Lo que yo veo o crea o lo que Dios ya dijo en su palabra? Es la palabra de Dios que tiene para mí y para usted. Recordemos que es un Dios de pacto, de promesas. Pero nos movemos en su palabra, en obediencia a su palabra. Amén. Por eso yo les decía que a veces el peor enemigo del hombre es el temor. Y eso nos intimida y nos inactiva y ya nos desvía del propósito,
nos distrae y entonces allí es donde vemos que la circunstancia nos acerca. Es como cuando uno va manejando y le enseñan a manejar. ¿Qué le dicen? Usted vea adelante, no vea a los lados, porque usted va a ver la línea que va en medio separando los dos carriles y usted ve hacia adelante. Porque yo decía cuando comencé a manejar, ¿y cómo hago para ir recto? Si veo así y no sé cómo conducir recto. Y entonces me dice el de la escuela de manejo, no, vea allá adelante. Y entonces usted va a seguir recto el camino. Y eso es lo que nos toca. No ver a los lados, sino ver lo que está adelante. Amén. No dejarnos intimidar. Y eso es lo que pasó y nos habló en el versículo 15, que él dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos, Señor? Dios lo bendijo tanto y ¿sabe qué más hizo? Dice que comenzaron a cavar pozos. Los pozos que su padre él los había excavado. Los pozos del padre. Era la herencia de él. A ver, todo lo que es del padre, ¿a quién les queda? A los hijos. No la deuda, la herencia. ¿Le queda a quién? A los hijos. Y esos pozos estaban allí. Y ¿saben? Dice que los enemigos le habían echado tierra para que se secaran. Usted sabe que en el Medio Oriente tener un pozo de agua, uy, eso es una mina de oro, es como un pozo de petróleo. Y en ese tiempo, aún más. Y Dios le había dado a Abraham una empresa de agua. Y agua natural, agua purificada. Y eso los habían destruido el enemigo. Pero tenía que pasar Isaac por esa transición para llegar al lugar donde también su padre había llegado. Y poder descubrir que allí habían unos pozos que eran del padre de él. ¿Y qué sucede? Dice que comenzaron, ¿qué? A excavar. Y el Señor le reveló y le dijo, ¿sabe? Yo te he entregado aquí más bendiciones. Ahí están. Desentierra. Y comenzó. ¿Y qué sucedió? Dice, todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. El versículo 16. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Tenían miedo porque sabían quién era el Dios que estaba con él. Y ese mismo Dios es el suyo y el mío. Ese Dios grande, poderoso, fuerte, que para él no hay lugar, distancia, tiempo. El mismo Dios de Isaac es el suyo y el mío. El mismo que está operando hoy en día. Amén. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Miren, los pozos no les cambió los nombres, igual sabía cómo se llamaban. Y él los desenterró y dijo, bueno, pero ¿qué pasó más adelante? Y los llamó, dice, por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek. Comenzaron a pelear y ellos a agarrarse y a tener pleito, y Isaac le dijo, un momento, tranquilo, déjenlo que nos haga. ¿Sabe por qué? Él sabía la promesa que Dios tenía con su padre y con él. Y dijo, tranquilo, déjenlo. Y él siguió, lo detuvo, no. Más adelante dice que siguió, ¿qué? Excavando más pozos. Y dice que llegó al otro pozo y otra vez comenzaron a tener problemas por ese pozo. Y él dijo, no importa, sigamos excavando. Esos pozos son de mi padre, son míos también. Amén. ¿Sabe cuántos pozos hay en su vida? ¿Cuántas riquezas que Dios ha depositado en usted, en mí? ¿Sabe cuántos pozos de unción? ¿Sabe cuántos pozos de dones hay en usted? De habilidades,
de creatividad, de sabiduría, de gracia, de conocimiento, de revelación, de profecía, de una palabra que fue declarada en su vida. ¿Sabe cuántos pozos hay que Dios le ha entregado? De habilidades en su profesión, donde usted se mueve en relacionarse con otros. ¿Cuántos pozos hay? Y que los hemos enterrado. Porque cuando nosotros permitimos que echen tierra a los pozos es porque nosotros hemos permitido y lo hemos enterrado. Pues yo le quiero decir, este 2011 es el año de desenterrar, excavar, limpiar y decir: Señor, que fluya esa agua viva dentro de mi pozo, Señor. Esa agua viva que salta a la vida eterna. Esa agua viva que me va a disparar a otros niveles. Esa agua viva, Señor, para poder dar a otros de beber de mi pozo, Señor. Amén. Para poder sustentar a los míos. Esos pozos que Dios te ha entregado de riquezas que hay en cada uno, y a veces no lo vemos y decimos: es que yo no puedo, es que yo no sé. Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Es el año de la transición, por eso. El año de ¿qué? De la escuela para pasar al reinado. El año de ¿qué? Del aprendizaje para ir a gobernar. Amén. Para todos nos toca esto. Amén. Porque la bendición del Señor es abundante. Y el Señor nos habla y dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Le dijo a Marta: quita la piedra. ¿Sabe? Él dijo, no dijo: piedra, muévete en el nombre de Jesús. Dijo: quiten esa piedra. Es lo que humanamente nosotros tenemos que hacer: remover, arrancar, quitar, escarbar, sacar. Para que Él diga: sal fuera, ven. La bendición está aquí. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Amén. Llamar la bendición y sacarla afuera, porque es grande y abundante. Amén. No importa las circunstancias, catástrofes naturales van a haber este año, pero no está determinado por lo que se mueva ni lo que el hombre diga o no diga. Es por lo que Dios ya determinó en su palabra. Eso es lo que va a determinar en quién nosotros hemos creído y a qué Dios servimos. Amén. Hay muchas unciones, imparticiones en cada uno de nosotros. ¿Y qué la hemos hecho? La hemos ido atesorando, guardando, y tenemos el baúl lleno de eso. ¿Guardado? No. Dios lo dio para que lo echemos a andar, para que lo activemos. Amén. Dios tiene cosas nuevas para nosotros, pueblo de Dios. Cosas grandes, maravillosas, pozos nuevos de agua viviente. Amén. En cada uno de nosotros. En este año, dice el Señor: déjate guiarte por mi espíritu. Y no que Él me siga a mí, sino yo seguirlo a donde Él va. Este es el año. Este es el año. Este es el año. Amén. Que tenemos que seguir y ser guiados por el Espíritu Santo, para que entonces encontremos nuevos pozos y vayamos a esas aguas cristalinas, a pastos verdes, para ser pastoreados en medio del sequedal, en medio del desierto. Es el tiempo de levantarse. Amén. El 2011 es un año donde vamos a necesitar anunciar y declarar, anhelar estar en la intimidad con el Señor. Sabe que mucha gente le tiene miedo a la soledad, pero en la soledad es donde Él te susurra al oído. Es en la soledad donde tú le conoces tal como Él es.